Entonces, lo que pretenden las listas simples creadas como objeto es poder darle, ojalá, todos los comportamientos que tienen los objetos, aunque sean armados por uno. ¿Ya? Y ¿qué métodos les alcanzamos a agregar la semana pasada, en la clase pasada? ¿Se acuerdan o no? Ya, Catalina dice agregar al final. Exacto. Agregar al final tenía la capacidad de agregar nuevos nodos al final de la lista. Y agrega al inicio tiene la capacidad de agregar elementos al inicio de esa lista. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos podría faltar para que sea útil esta lista? Ya, sacar objetos. ¿Ya? Sacar objetos lo vamos a entender como un borrar. ¿Ya? Ahora, entendamos bien lo que queremos hacer. Si tenemos acá... ¿Cómo era esto? Y no se olviden. Tenemos acá una serie de nodos, ¿no es cierto? Donde el siguiente apunta al siguiente nodo. ¿Cierto? Y este siguiente, en este caso, apunta a nada. Pero además tenemos otro objeto, que lo va a hacer, ¿ya? Que es mi lista simple. Y esta lista simple tiene un primero, un último y un largo. Ese primero apunta al primero de la lista y ese último apunta al último de la lista. ¿Cierto? Entonces, cuando yo quiero borrar, de partida tengo que poder definir cuál quiero borrar. ¿Cuál número? ¿De qué posición? ¿Ya? Si no fuera el... Y puede tocar que yo quiera borrar el primero, el segundo o el tercero. Y más en genérico, puedo querer borrar el primero, alguno o el último. ¿Ya? Entonces, cuando yo borro, materialmente lo que hago es tener que reescribir estas líneas. Los enlaces tienen que reescribirse. ¿Ya? Y hay que hacer toda esta operatoria de vectores. ¿Se entiende lo que queremos hacer o no? Si quiero borrar el primero, acá lo que yo tengo que hacer es reescribir. Tengo que reescribir el primero para que vaya al siguiente del primero. Eso es lo que tengo que armar ahí para borrar. Para eventualmente después borrar el elemento. Eso es lo que quiero hacer en el caso del primero. ¿Me siguen o no? Veámoslo cómo lo programamos. Yo voy acá y voy a partir con mi clase nodo. Acuérdense que acá es donde estamos agregando todas las estructuras necesarias para que esto funcione como lista simple. ¿Ya? Lo voy a colocar acá. Def borra, ¿no es cierto? Siempre recibe un self y la posición al cual quiere borrar. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, veamos un caso particular. ¿Qué pasa si quiero borrar el 0? Entonces, if pos, si la posición es 0,
¿Ya? Yo voy a crear un objeto, ¿ya? El objeto que, en el fondo, el objeto que quiero borrar, y le voy a asignar el primero, ¿ya? Self.p apunta al primer objeto, y al hacer obj larga igual al primero, lo que estoy haciendo es crear un nuevo puntero que se llama, ándale, estoy creando un nuevo puntero que se llama objeto a borrar, que apunta a este primero. Eso es lo que acabo de hacer en esa línea. ¿Ya? Eso es lo que acabo de hacer. Quiero... Ándale, ahí. ¿Ya? Acabo de crear un objeto que apunta al primero. ¿Cómo apunta al primero? Porque la lista simple.p apunta al primero. Entonces, esta línea estoy creando un objeto que también apunta a este mismo primero. ¿Estamos bien o no? ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Es decirle self.primero es igual al objeto que quiero borrar, punto siguiente. ¿Qué acabo de hacer con esa línea? Quiero escribir el primero, o sea, en este caso, este vector que está acá. Está demasiado angosto esto. Lo que quiero hacer es que el primero ya no sea ese, sino que apunte al siguiente del que yo decía que era el primero. O sea, escribo esa línea ahora. ¿No es cierto? ¿Cuál es el siguiente de objeto B? Este era el objeto 0, 1 y 2. ¿Cuál es el siguiente de este? El objeto 1. Entonces, le digo acá, el primero de la lista ahora va a ser el siguiente del objeto B. ¿Ya? Por eso puedo crear esta línea acá. ¿Estamos? Y una vez que eso está listo, yo ya puedo borrar el objeto que materialmente quería borrar. ¿Ya? Con eso pude borrar el primero. ¿Preguntas de eso? Y una vez que la última línea lo que hace es borrar esto. Y eso también por defecto queda borrado. Y con eso materialmente borré el primero. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien sí entendió? ¿Alguien me lo puede repetir? ¿Alguien que diga algo? Que no sé si el chat está avanzando, ¿no? ¿Ya? Fernanda dice que se entendió. ¿Están de acuerdo con Fernanda? Lo voy a hacer de nuevo. Esto estaba... Esto estaba así. ¿Ya? Y solo para que no nos perdamos de vista, este es el objeto 0, el objeto 1 y el objeto 2. ¿No es cierto? En la cadena. Acá está la data. ¿Ya? Entonces, la línea
37 crea un nuevo objeto que se llama objeto a borrar y apunta a lo mismo que está apuntando el primero de mi lista simple. O sea, apunta para acá. ¿Ya? La línea 38 defino que el primero de la lista simple apunta al siguiente de objeto B. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente de objeto B? Si objeto B es este, el siguiente objeto B es el primero. Entonces, reescribo el primero acá al siguiente objeto B. Y con eso se pierde este enlace. ¿Ya? Esa es la línea 38. Y la línea 39 borra objeto B. Con lo cual se borra todo esto. Y ahí materialmente pude borrar el objeto 0 de esa lista. Pruébalo. Esto estaba así. Probémoslo. Voy a guardar. Entonces acá agrega. Y fíjate, acuérdense que acá al final yo veía una lista completa de esto. Veo una lista de todos los gatos. Félix, Misifus, Nube y Garfield. Si yo le digo lista gato punto borra el 0, ¿no es cierto? Y ejecuto. Ahora solamente me dice Misifus, Nube, Garfield y Tom. Y Félix, que yo lo había agregado al inicio, o sea, era el gato 0, ya no me lo muestra. Materialmente se pudo borrar. Lo bueno, ¿no? ¿Se entiende? Ahí está la lista de todo esto, para los que no se habían anotado. ¿Ya? Aquí borré el primer elemento. ¿Ya? ¿Cómo puedo borrar ahora algún elemento que no sea el primero? ¿Cómo puedo borrar el elemento 1 o el elemento 2? No sé. ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, ya. Se me olvidó una cosa. Después de borrar, yo tengo que decir self.len menos igual 1. Tengo que len guardaba la cantidad de nodos que tenía esta lista. Ahí estoy quitándole 1. ¿Ya? ¿Estamos? Si esto no fuera 0, o sea, si fuera el elemento del 1, el 2, el 3, lo primero que tengo que hacer es recorrer y avanzar en esta cadena hasta encontrar el elemento que quiero borrar. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro avanzar en esta lista simple? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Quién se acuerda?
Yo lo que hacía era lo siguiente. Yo voy a inventar un objeto que se va a llamar actual. Y ese actual también va a apuntar al primero. ¿Ya? Y después, ese actual va a ir siguiente a siguiente hasta contar la cantidad de elementos necesarios para poder avanzar hasta el elemento que quiero avanzar. ¿Ya? Yo quiero hacer eso. Quiero armar un actual y que vaya avanzando. ¿Ya? Entonces, acá le voy a decir actual es igual a ser el punto primero. Porque vamos a partir del primero y de ahí ir avanzando X cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a armar un for p in range de la posición que quiero borrar. Como parte en 0, le vamos a dar -1. ¿Ya? ¿Y qué tiene que hacer? Actual es igual a actual punto siguiente. Es el protocolo típico para recorrer la lista. Y solamente estoy recorriendo para que actual apunte al anterior del que quiero borrar. ¿Ya? Yo quiero llegar al anterior del que quiero borrar. Entonces, una vez que avancé, yo digo, el objeto que quiero borrar es el siguiente de mi actual. Es el objeto que yo quiero borrar. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Si quisiera borrar el 1, yo voy a tener acá un actual que parte en 1, avanza y termina quedando... no, si quiero borrar el 1, esto queda apuntando al 0. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente del, del actual? Que es el que yo quiero borrar. Y aquí yo armo el objeto que quiero borrar, apunta al siguiente del actual, o sea, apunto a este. ¿Cierto? ¿Me siguen o no? Y esa es la línea que acabo de hacer, la línea 44. Objeto a borrar es el siguiente del actual. ¿Ya? ¿Te lo puedo apretar más o no? No mucho más. ¿Qué voy a decir ahora? Voy a reescribir el anterior al que quiero borrar. ¿Ya? Entonces voy a decir actual punto siguiente es igual a objeto que quiero borrar, punto siguiente. ¿Ya? El objeto que quiero borrar tiene un siguiente. Y al hacer ese salto, la línea 45, ¿qué acaba de hacer? Acaba de alterar esta línea y crearla para el siguiente del que quiero borrar. ¿Ya? ¿Van bien hasta ahí o no? El objeto que quiero borrar es el 1 y el siguiente de ese es el 2. Entonces, el objeto anterior al que quiero borrar lo reescribo al siguiente. ¿Ya? Y después de eso, borrar el objeto que quería borrar. ¿Ya? Voy a guardar. Probémoslo ahí. Actual. Voy a decir lista de gatos punto borra el primero.
¿Ya? El primero debiera ser, si no me equivoco, si Félix es el cero, el número uno es Misifus. ¿Ya? Yo esperaría que se borrara Misifus. Ejecuto. Y ahora tengo Félix y salto a nube. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Pude borrar un elemento intermedio. Si borro el 2, se debiera borrar nube. Félix, saltamos Misifus y de ahí nos saltamos nube para llegar a Garfield. ¿Se entiende, no? Lo noto súper callado y no sé si me están escuchando o entendiendo. ¿Alguien que me diga algo? No sé si se escucha. Sí, profe, se escucha. ¿Sí? ¿Y se entiende? Una cosa es que se escuche, otra cosa es que se entienda. No pierdan de vista que yo les estoy mostrando cómo se construye esto, pero solo pretendo que lo entiendan, pero solamente lo van a usar a este nivel, que son comandos, entre comillas, simples. ¿Ya? Yo no quiero yo no les voy a pedir en un control que rehagan todo esto. Simplemente les pido que lo usen. ¿Ya? Lo que sí es importante ver por qué las cosas funcionan, cómo se fue haciendo y qué sé yo. ¿Ya? Y los que eventualmente siguen en informática tienen que poder ellos después construir esto por su cuenta. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Nos falta una última cosa. ¿Qué pasa si quiero borrar el último elemento? ¿Qué pasa si quiero borrar el último elemento? Entonces, if self.último es igual al objeto que quiero borrar, si eso es cierto, yo voy a actualizar de que mi último sea el actual. Porque eso significa que este actual de acá, estaba ya apuntando al penúltimo. Y si borro el último, tengo que hacer que mi último se actualice al que era penúltimo. ¿Ya? Último define dónde está el último a la hora de, de querer agregar nuevos, contar y qué sé yo. ¿Ya? Entonces es importante eso. El objeto que quiero borrar. ¿Ya? La última revisión que quiero hacer. ¿Qué pasa si quiero borrar un objeto que está mucho más allá de la lista? Supongamos, borra 20. ¿Qué debiera pasar? Cuando yo empiece a avanzar acá. ¿Ya? ¿Voy a poder hacer eso o falla? ¿No es cierto? Falla. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Ya? Yo simplemente voy a preguntar acá if pos es menor o igual al largo.
¿Ya? En realidad era decir 0 menor igual post menor igual largo. Si estás dentro de ese rango, póngase a borrar. Si no, no borre nada. ¿Ya? Si ejecuta ahora, esta es la clase, no, tengo que ejecutar acá. Si ejecuto, técnicamente no borro ninguno. Están los 5 gatos. ¿Ya? Entonces quedamos protegidos contra eso. ¿Preguntas? ¿Se entendió el proceso de borrado de nodos? Ahora, efectivamente, si probemos el borrado del 4. Con eso Tom ya no existe. ¿Ya? Entonces veamos print lista de gatos punto último punto nombre. Veamos efectivamente cuál es el nombre del último gato. Garfield. ¿Está bien o no? A ver. Este debería ser último. Ah. Último Garfield, claro, último Garfield. Estoy imprimiendo el último antes de la lista. Está bien. ¿Ya? Y si no borro ni uno, el último es Tom. ¿Ya? Ya. ¿Qué más le falta a esta lista? A esta lista de gatos. A esta estructura de datos de lista simple. Tenemos como operación agrega al final, agrega al inicio, borrar. ¿Qué más le puede faltar? ¿Qué vamos a construir? Tenemos el largo. ¿Ya? Fernanda pregunta si algún dato se repite. Técnicamente yo puedo agregar, igual que en un append, yo puedo agregar datos repetidos. No tengo ningún problema en agregar 2 veces a Garfield. ¿Ya? Ya sabemos buscar, ya sabemos listar, ya sabemos agregar al inicio, agregar al final, borrar. ¿Ya? Hagamos, por ejemplo, me gustaría colocar el insert, o en el fondo agregar en cualquier posición, porque podemos agregar al final y agregar al inicio, pero no tenemos un insert. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer acá def agrega secas, ¿no es cierto? ¿Qué debiera recibir ese agrega secas? Este método tiene que recibirse a sí mismo, tiene que recibir un objeto, que es el que yo quiero agregar, y en qué posición lo quiero agregar. ¿Ya? Entonces, ¿puedo yo agregar en cualquier parte
si es que no hay ningún elemento en la lista? ¿Puedo querer hacer eso? ¿Cómo lo cebo? O sea, sí puedo hacerlo, básicamente. If self.primero, ¿ya? Si no es nada, simplemente puedo llamar a self agrega final con ese objeto. ¿Ya? Aquí yo puedo querer agregar el objeto en la posición 100, da lo mismo. Pero si no hay ninguno, porque el primero apunta a nada, puedo llamar directamente a agregue al final, que ya sabemos que funciona súper bien. Lo hicimos antes. ¿Ya? ¿Qué pasa si la lista tiene 4 elementos y quiero insertarlo en la posición 10? Voy a llamar también agrega final. Entonces coloquémosle acá or self.len es menor a posición. ¿Ya? Con cualquiera de las dos, yo voy a llamar a agrega al final. ¿Estamos? El if, si quiero insertarlo en la posición 0, es lo mismo que llame a self agregue en el inicio el objeto que estoy pasando. ¿Ya? Si quiero insertarlo en la posición 0, llamo agregue inicio que ya está hiperprobado. ¿Ya? Caso contrario, si no es ni en el primero ni en el último, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿Qué tendré que hacer acá? Si quiero agregar un nodo en cualquier parte. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero agregarlo? Quiero agregar un nodo acá. ¿Cómo lo hago? Por un puntito en controles. ¿Quién se atreve? No es tan difícil. ¿Nadie? Con derecho a equivocarse. Valentina, ¿por qué no sabes? Ni siquiera díganme el código. Al menos en el esquema. ¿Cómo lo harían? Pasapalabra. No. ¿Ya? No les pido el código, pero al menos que me expliquen la lógica que habría detrás para insertar un objeto ahí. ¿Ya? ¿Nadie se atreve? Acuérdense que para aprender a nadar hay que tirarse a la piscina, hay que atreverse, y no es tan difícil. ¿Ya? En el sentido lo más simple, yo necesito que el siguiente de acá apunte a este. ¿Ya? Y que el siguiente del uno, ¿no es cierto? Apunte
al que estoy insertando. Eso es todo lo que yo necesito hacer. ¿Ya? Con una pura salvedad. Tengo que haber avanzado previamente hasta el anterior de donde quiero insertar. Era la única salvedad que hay que hacer. Si yo quiero un objeto ahí, yo necesito crear. Si yo quiero insertar en la posición 2, necesito crear este actual, que actual apunta al primero, ¿no es cierto? Para avanzar hasta 2 menos 1 y llega hasta acá. Entonces, el actual en el fondo, lo voy a hacer con otro color para que se vea. El actual estaría, después de avanzar, está apuntando al 1. ¿Ya? El siguiente del actual es el 2, en este momento, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, al objeto que quiero crear, apúntelo al siguiente del actual, y el siguiente del actual, ahora apúntelo al objeto que estoy insertando. Con eso se pierde esa línea. Y con eso se inserta. Y ahora esa lista tiene 4 elementos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Tengo que hacer el tema del actual. ¿Ya? Actual apunta al primero de esta lista de gatos. ¿Ya? Perdón. Actual es igual al primero. ¿Ya? Apunta al primero. Después viene el for. Muy parecido al for que hicimos para borrar acá abajo. ¿Ya? For p in range post menos 1. ¿Qué tengo que hacer? Avanzar. Actual es igual a actual punto siguiente. Con eso avanzo X cantidad de posiciones. ¿Ya? Yo quiero insertar este objeto. Entonces le voy a decir, después que avanzó, objeto punto siguiente es igual al siguiente del actual. ¿Ya? Con eso hice la línea celeste de acá. El objeto apunta al siguiente del actual. Y después viene el... y después viene actual punto siguiente. Ahora apunta al objeto que estoy insertando. ¿Ya? Y una vez termina eso, el largo de mi lista se incrementa con 1. ¿Ya? Con eso yo ya puedo insertar en cualquier parte. Voy a guardar. Teníamos agrega inicio, agrega final. ¿Qué pasa si ponemos agrega el gato en la posición 2? ¿Ya? A ver, teníamos el 0, el 1, el 2. Tom debiera quedar antes de Garfield, entre comillas, sin borrar ninguno. Cuando ejecuto, Tom quedó insertado antes de Garfield porque en el fondo los cambié de lugar. Inserté en la posición 2. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? No, no me convence que les quedó clarísimo.
Por eso, preguntas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos bien o ya? ¿O esto está terrible? Pregunto porque en verdad en general le cuesta a los alumnos. ¿Ya? Esto no es fácil. Cuando les cuento así en verdad, cuando yo tuve esta materia como alumno, en verdad quería ponerme a llorar. O sea, era una cuestión. Lo pasé. Yo me acuerdo que lo pasé muy mal. Por eso prefiero preguntarles. ¿Ya? Ya. Tanto Valentina como Francisco me dicen que está enredado. ¿Ya? Y, y Fernanda dice, no puedo tener una idea, pero sí más o menos cómo va la cosa. ¿Ya? Déjenme volver al lapicito. Y acá la gracia está, déjeme explicarlo de nuevo, que yo tengo objetos que tienen una propiedad llamada siguiente. Y por favor pónganme atención ahora para que lo entendamos. Voy a tratar de hacerlo con lo más con manzanitas que pueda. Este siguiente es un puntero. Esto apunta. ¿Ya? Este siguiente tiene la capacidad de apuntar a otros objetos. ¿Ya? Sabíamos que era gato, que tiene nombre y comida, pero podrían haber sido personas, podrían haber sido cualquier cosa. Y ese siguiente apunta a otro objeto. Y el siguiente de este quizás apunta a nada. No lo sabemos, pero tiene la capacidad de que si yo creo otro objeto, poder reapuntarlo al nuevo objeto. Y con eso yo puedo armar estas como cadenas, ¿ya? En base a la propiedad que le pusimos siguiente. ¿Estamos bien hasta ahí? Acuérdense una cosa. Si yo acá quiero que vean lo que es un puntero. ¿Qué pasa si le digo print lista de gatos? Y a continuación, print lista gatos punto primero. Y además, print lista gatos punto último. ¿Qué es el objeto? Y eso es algo que lo vimos en su momento. Pero ¿qué es materialmente? Cuando ejecuto, me aparece en esta cuestión, que quizás no se entiende, ¿ya? Pero son tres números. Esos tres números representan una posición en memoria donde está almacenado ese objeto. Por eso es un puntero, porque apunta a un lugar en el computador. Y los números parecen iguales, pero no son iguales. ¿Ya? Esta 8B08 termina, 82, 88, 83, 48. ¿Ya? Este es el puntero de la lista de gatos como tal. Este es el primer gato y este es el último gato. ¿Ya? Entonces, son punteros. La variable lista gatos, ¿no es cierto? La lista de gatos como tal es una estructura en memoria que tiene un último y un primero. Ese último apunta a un objeto que está en memoria. Perdón. Tenemos el primero que apunta a este primero y el último ahora apuntaría a este que está acá abajo. Que es la misma lugar donde apunta el siguiente. El siguiente de este penúltimo en este caso. ¿Ya?
Y yo puedo crear otras variables, en este caso, el que le pusimos actual, que a su vez puede apuntar al primero y apuntar al siguiente y así. Yo tengo esa capacidad de crear nuevas variables y punteros que apunten a otros objetos. Entonces, todo lo que hemos hecho, cuando uno dice actual punto siguiente el objeto, cuando uno dice actual igual a actual punto siguiente, todo ese juego es reescribir estos punteros a otras cosas. Es todo lo que uno está haciendo. ¿Ya? Cuando tengo esta geometría de punteros, lo único que estoy haciendo es reescribir a qué apuntan, de manera de poder encontrar los datos que están almacenados ahí. ¿Ya? ¿Queda un poco más claro para dónde va la micro? Por mucho que no entiendan el detalle fino de esto. ¿Ya? Francisco pregunta, ¿actual es un método? No. ¿Ya? Actual viene siendo un nuevo puntero que apunta a lo mismo que está apuntando el primero. ¿Ya? ¿Para qué hicimos eso? Porque teníamos tres objetos con sus siguientes, ¿no es cierto? Y el siguiente apunta al otro, ¿cierto? Cuando yo armo un actual, yo apunto a algo. Y si después digo actual es igual a actual punto siguiente, cuando digo eso, yo quiero que esta variable que está acá, actual, se reescriba con el siguiente de este. O sea, ahora apunte para acá. Y esto deje de existir. Es otro puntero más que me permite avanzar en esta lista. Si vuelvo a ejecutar y hago un actual igual a actual punto siguiente, actual apunta a esta. ¿Cuál es el siguiente del actual? Este de acá. Entonces la línea se reescribe para acá. El puntero se reescribe y con eso puedo acceder al dato del último en este caso. Y como este apunta a nada, ándale. Como este apunta a nada, si vuelvo a aplicar un actual igual a actual punto siguiente, entonces actual va a apuntar a nada. Como último paso. ¿Ya? Y todos esos juegos están acá, en los distintos métodos. Estos son métodos. Las funciones que están dentro del objeto se llaman métodos. Son funciones, pero se le llama método por estar dentro de una clase. ¿Ya? Entonces, mi lista simple, yo le hemos ido agregando estos métodos que hacen cosas. ¿Ya? Y están lo suficientemente construidos de manera de que el programa que uno está trabajando sea simple. Ese es el objetivo que tiene. Que tú simplemente creas una lista basado en lista simple y puedo agregar al final, puedo agregar al inicio, puedo agregar en cualquier parte, puedo borrar, puedo recorrer. ¿Ya? Eso es todo lo que hemos hecho. Y todo eso para poder recuperar las propiedades de los objetos que se crean dentro. ¿Ya? ¿Me siguen o no? ¿Ya? Valentina dice que se entiende. Por eso, yo no les voy a pedir que vuelvan a hacer esto. Yo no pretendo que ustedes hagan de cero esto. ¿Ya? Pero sí pretendo que lo sepan usar bien. Y que más o menos vean para dónde va. Porque de nuevo, todo esto lo estamos haciendo para poder construir estructuras de datos un poco más elaboradas. Y aquí no nos hemos
no nos hemos salido de la lista simple. Pero después hay que hacer la lista doble. Después hay que hacer la lista circular. ¿Se entiende, no? Como que hay que ir construyendo más allá. Y eventualmente, si nos dan los días, poder ya crear árboles. Eso es todo. A ver si alcanzamos a llegar. ¿Ya? Poder crear árboles. Porque la estructura de datos del árbol tiene usos que las listas de Python no nos dan. ¿Ya? Pero para entender el árbol hay que haber hecho previamente listas simples, listas dobles, listas circulares y todo eso. ¿Estamos? Hagamos un último. ¿Ya? A esta lista simple. Coloquémosle acá. ¿Ya? Coloquémosle acá la capacidad de devolver un objeto al azar. ¿Ya? Objeto azar. Ándale. ¿Ya? Que a partir de esa lista me entregue uno al azar. ¿Cómo puedo yo recuperar un objeto al azar de esa lista? ¿Cómo se les ocurre? Solamente con la materia que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Y usando random. ¿Cómo puedo recuperar un valor al azar? Un elemento, un nodo al azar de esa lista. ¿A quién se le ocurre? Piénsenlo un minuto. Francisco dice, pienso en el ejemplo del dado. Pues está bien, tienes 6 elementos en la lista. ¿Cómo recuperas uno al azar? Con un random, pero no sé si se puede con STR. ¿Puedes explicar un poco más, Francisco? Porque yo creo que estáis perdiéndote en un punto. Yo no quiero recuperar un texto. Yo quiero recuperar un objeto. No es solamente el nombre del gato. Es el gato completo. El gato puede tener mucho más que un nombre. ¿Ya? ¿Ya? Francisco, el objeto no tiene un número. Le pusimos número acá como para... Ándale. Le pusimos un número acá como para no perderse. 012. Pero en realidad no tiene un número. Yo necesito... ¿Cómo puedo recuperar uno al azar? ¿Ya? Con lo mismo que hemos hecho hasta ahora.
¿Ya? Yo lo que tengo que hacer es el mismo ciclo que siempre que hemos hecho con el actual. O sea, que actual parta por el primero y después avance random, que eso es distinto. ¿Ya? Entonces, avance X cantidad de pasos según el random. Eso sí lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, aquí le ponemos actual es igual a self.primero, o sea, el primero de la lista. Y después le vamos a decir for p in range de random.randint. Y randint necesita que vaya de 0 hasta el largo. Largo menos 1 para que parta de 0. ¿Ya? En el fondo, este for va a avanzar según este aleatorio, que va desde 0 hasta el largo. ¿Y qué tengo que avanzar? El actual. Actual avanza al siguiente de sí mismo, por X cantidad de pasos. Y cuando termina, retorna el actual al programa que lo llamó. Esa es toda la rutina que se necesita para devolver el objeto completo al azar. No solo el nombre, es el objeto completo. ¿Ya? Y aquí puedo hacer for i in range, no sé, hagamos 10 al azar de print lista gatos punto objeto azar punto nombre. Mi lista de gatos, objeto al azar, me devuelve 1 al azar. ¿Ya? Punto nombre. Ah, y acá, perdón, me va a faltar el paréntesis al llamarlo. Si ejecuto esto, de aquí para abajo son puros objetos al azar. No solo el nombre, yo estoy pidiendo imprímame el nombre. Pero pude haber puesto nombre, comida, lo que sea. ¿Ya? Si quiero ver más datos, tengo que hacerlo así. Objeto al azar es todo esto. Y del objeto que recuperé al azar, le pido el nombre y la comida. Aquí estoy trabajando con el mismo que se recuperó acá. Si ejecuto, ¿ya? Me aparece al azar el gato y la comida de ese mismo gato. ¿Ya? Tom, Garfield, Nube, Misifus, Garfield. No me pareció Félix, ¿o no? Estoy equivocado. A ver. ¿Fue mala suerte? Sí, ahí está. Tenemos 1, 2, 3. Están todos. O sea, es al azar. Podrían no estar todos. Pero en el fondo veo acá que están todos. ¿Ya? Aquí lo que se retorna es un objeto completo elegido al azar. ¿Ya? No es el nombre del gato, no es el gato completo. ¿Ya? Aquí, volvamos a los ejemplos típicos. Tengo mi alumno. Yo puedo elegir un alumno al azar para ponerle un 7 extra. En su lista de notas. Lo podría hacer. ¿Se entiende, no? Puedo elegir un alumno al azar para darle, no sé, una tarea extra, no lo sé. Pero recupero el objeto completo de mi lista. ¿Ya? Aquí yo estoy retornando el objeto completo. En realidad retorno el puntero, pero retorno el puntero que apunta al objeto completo, no al puro nombre.
¿Ya? Obviamente, si le pongo actual.nombre, acá voy a estar devolviendo solo el nombre como texto de ese objeto. Pero como retorno el objeto completo, va con todas sus propiedades, métodos, es el objeto completo. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas de esto? ¿Tienen alguna pregunta del laboratorio mismo, no? ¿Con nota? ¿También con el laboratorio? Ya. Francisco tiene una pregunta, dime. Trata de hablar si puedes. Más fácil. Que dice que hay que copiar una lista N a una lista M. ¿Ya? No entiendo cómo hacerse el punto. No, porque tú puedes tener. Acuérdense que son listas simples, son las mismas que están usando acá. De hecho, para el laboratorio tienen que usar este archivo. ¿Ya? Este archivo que está acá, el clase nodo 201, tienen que usarlo en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una lista, ¿no es cierto? En este caso eran números al azar y tienen tienen una lista A, ustedes pueden crear una lista B que tomen algunos de esos objetos y la metan a la lista B. Donde el siguiente de este sea el que está más abajo. Ustedes pueden copiar selectivamente unos de una lista a otra. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos? Ya. Dejemos hasta acá y nos vemos el lunes. ¿Les parece? ¿Ya?